qué supuesto nos pones hoy? Bueno, pues hoy quería poneros un supuesto y es, imaginaos que conocéis a una persona que ante cualquier situación, una situación de alegría, tiene una expresión neutra, con una ligera sonrisa, pero no excesiva, y ante una situación dolorosa, como por ejemplo la muerte de alguien, un acontecimiento desagradable, un conflicto, también se muestra con cierta calma y siempre se mantiene así, no tiene grandes euforias, no tiene grandes tristezas, no tiene grandes expresiones, no tiene un día en el que se desmonta de su centro, siempre está muy plano, se muestra siempre muy amable, socialmente correcto. ¿Qué pensaríais de esta persona? Pues yo, mira, como yo a veces soy tan sentimental que me voy... Pues yo eso a veces digo, a mí me gustaría a veces tener un poco ese control de las situaciones, ¿sabes? De decir, bueno, pues no perder la calma cuando hay algo que te desespera en un sentido, y a lo mejor tampoco dejarte llevar hasta las lágrimas como me pasa a mí en otro, ¿no? Mantener ese equilibrio. ¿No estarás hablando de mí? No, porque tú no eres una persona que se muestre así de plana. Ha dicho una palabra muy importante dentro de tus palabras, Carmen, ha habido ese control. Me gustaría tener ese control. Entonces está demostrando un control. Y esto puede ser motivado por dos cuestiones. Una, tengo necesidad de controlar algo, lo cual es muy difícil de sostener el tiempo, porque si eres empático te va a activar la emoción, te va a hacer reaccionar. O realmente no tienes empatía y lo que haces es disimular un comportamiento socialmente aceptado. Y esto es lo peligroso. Claro. Estás trazando un perfil de un psicópata, por ejemplo. Estoy trazando un perfil de un indicio de que una persona pueda tener una psicopatía. Los grados de psicopatía, ya hemos hablado alguna vez, son muchos. Podemos tener un grado de psicopatía bajo o podemos ser lo que vemos en las películas del FBI, ¿no? De un asesino en serie, pero no que vivimos no nos lleva un poco a ser cada vez más psicópatas por una sencilla razón, porque cada vez a lo mejor controlamos mucho más nuestros sentimientos. Sí. Nos ponemos menos en el lugar del otro, porque cada vez a lo mejor estamos en una sociedad mucho más egoísta. Bien, puede ser por varios factores. Uno puede ser un daño en el cerebro límbico, con lo cual hay una inactividad de la empatía. La empatía es la capacidad de generar, desarrollar y entender las emociones de los demás y de leerlas. O puede ser porque genéticamente eres hijo de otro psicópata, o porque un suceso traumático o una situación entendida por la supervivencia te hizo anular, bloquear esa parte de la empatía y generar una frialdad absoluta ante ciertas situaciones. Eso no quiere decir que no vivan ninguna emoción, quiere decir viven las instintivas. Sobre todo, por ejemplo, ¿cuál es la instintiva? La ira, el deseo, pueden generar eso, pero lo que es el amor, la confianza, esas cosas no están en el sublime. Menos mal que en esto, como has dicho, hay grados. Hay grados. Y hay grados de una escala del 0 al 5, les hay con menos intensidad, un 1, un 2, luego ya hay un 5 en psicopatía, que eso ya es de cum laude, ¿no? Correcto. Es un psicópata de los de libro. Exactamente. Pero se habla de un tanto por ciento elevado de que hay una gran cantidad de psicópatas en la sociedad. Se habla de un 60%. Sí, estudios internacionales de gente que está en criminología, yo tengo una compañera internacional que se dedica a esto, y estamos hablando de un 60% lo que se estima desde el grado más bajo al más alto. Entonces algún psicópata. Todos conocéis, y hay mucho personaje público, yo no voy a desmarcar que son psicópatas, y es que además yo os lo puedo desmontar fácilmente. No lo voy a hacer por protección personal, pero por supuesto que lo son. Muestran sobre todo son personas que muestran muy altivas, tienen soberbia en el sentido de sentir desprecio hacia los demás porque se creen normalmente más inteligentes, pero dentro de los psicópatas también hay una cosa muy curiosa, les hay borderline y les hay altamente inteligente, con altas capacidades intelectuales. Claro, estos son los más peligrosos porque el manejo de la manipulación de la persona es muy alto. ¿Y esto por qué? Porque las personas empáticas, aquellas que generan empatía, que tienen compasión, que son compasivas y que sienten esa pena, como la película del malo que va a morir el malo, el bueno le va a matar al malo, y es malísimo, pero en ese momento le da pena, esa compasión, esa pena es la debilidad, entonces se da la vuelta y te apuña. El psicópata no, es frío, es reptiliano. Descubrir o saber si alguien es un psicópata o no, alguien que viva con nosotros, por ejemplo, porque a lo mejor nos estamos acostando con una psicópata o un psicópata y no lo sabemos. Sí, digamos que cogido todo esto en pinzas, ¿vale? Porque no se puede analizar así, yo voy a describir en una generalidad, pero una persona que siempre esté como muy anodina, es decir, su emoción siempre es plana, siempre es fría, normalmente como que socialmente muy bien, no le puede sacar un pero aparentemente,
Sospecha, porque ese control excesivo no es normal. Bueno, hay mucha gente, pero tú, por ejemplo, tú a mí me conoces, si tú me ves una persona de paz, de calma, pero yo también tengo mis días, a lo mejor me enfado, o me alegro mucho, o lloro, ¿no? No lo fijo y se me va a ver que a lo mejor me dices algo y me muesco. Esto es lo primero. ¿Qué más cosas? Personas que siempre no se muestren como muy partidarias de darte una opinión, como que quede muy bien con todo el mundo, ¿no? Eso tampoco está... Sí, gente que no se moje. Eso no quiere decir que a lo mejor hay gente que es un queda bien, ¿no? Que es políticamente correcto, pero vamos a juntar. No tiene ninguna pasión, es como muy frío. ¿Por qué frío? Es un comportamiento reptiliano. Simplemente es la amígdala la que está funcionando en su vida, con lo cual no tiene emoción. Las lágrimas de cocodrilo está basado a esta reacción. Y el reptiliano, que es el cerebro que domina la supervivencia o la ira, la agresividad, sería el que le domina. No tiene límbico. Entonces tú piensas que una persona que no tenga una emoción, que no genere realmente algo, y si es muy fingido o muy controlado, empieza a verlo, porque los psicópatas lo que tienen es que aprenden a simular las emociones, aprendiéndolas más. Les voy a dar a los oyentes una serie por si quieren ver cómo funciona la mente de un psicópata. Bueno, hay una serie que está ahora muy de moda, que es sobre un psicópata americano en serie, pero no os la voy a recomendar porque sí, es bastante dura y bastante real, pero esta es un poco más dentro de la ficción, pero él habla en alto. Se llama Dexter y está realmente bien definido la mente, porque él habla en alto todo el rato de cómo piensa y cómo vive un psicópata. De lo que siente o no correcto. siente, ¿no? Que Está absolutamente bien. ¿Todos tenemos algo de psicópata o no? No, todos claro que no. Yo tengo Pues 0 de psicópata. ¿no? Puedes tener... Imagínate que tenemos un 1 de psicópata sabiendo que 10 es muchísimo. Puedes tener psicosis. Puedes tener picos de psicosis. Todo el mundo puede tener ciertos TOC. Ahí está, pues gracias, Alvar. Sí, puedes poner algo tienes un toque de psicosis, de obsesión en algo, de algún TOC, pero controlable, ¿no? Todos puedes tener. Incluso hay gente que tiene trastornos. Eso son cosas distintas. El psicópata dices que nace también, pero se puede hacer. Se puede hacer. Puede nacer directamente y se puede hacer. ¿Puede dejar de serlo? No son recuperables, lo siento. No. Aparte son difíciles de detectar, no son fáciles de analizar, o sea, es difícil. Tú cuando captas a uno que es psicópata ya tiene que haber hecho algo gordo, entonces ya le pueden hacer procesos de estudio psicológico, entonces sí, pero son muy difíciles de detectar. Esto es Estás hablando porque al final... Madre mía, qué miedo, me está entrando. Todo no miedo por descubrirte que a lo mejor es un... No, bueno, esto mira, cuando empiezas a analizar la conducta y a empezar a analizar este tipo de personas o todo tipo, el primero que te miras, que a mí me pasó es, mira, yo soy un psicópata, porque claro, te empiezas a cuestionar, y cuando te empiezas a cuestionar, un psicópata no se cuestiona si es un psicópata, lo sabe, no se cuestiona, ¿me explico? Claro. No tiene esa preocupación. A un psicópata no le preocupa. Nada. A un psicópata no le preocupa ser un psicópata. ¿Por qué? Porque no tiene empatía. Claro. Es que a mí lo que me preocupa no es yo creo que no soy nada psicópata. No, tú no eres nada, para allá te lo digo yo. ¿Verdad? Tienes el límbico a tope. Pero Tú tampoco, tú eres de pasiones, Fernando. Claro. No, Pero no a mí tienes lo que esos me preocupa procesos. es el resto de la gente, Claro, con es la que me mucha, jodeo, pero porque, a ver, yo conozco además reconocidos algunos. Yo he visto a una persona, por ejemplo, en un entierro no tener ninguna reacción, vivirlo como algo natural. Entonces esto, ostras, puede ser que una persona lo viva, que esté en shock y no lo viva, pero normalmente no puede ser que estés igual que cuando hemos estado tomando un café ayer. Claro. No puedes estar igual. Eso hay que observarlo bien. Es increíble, digo que es increíble porque las personas no nos lo creemos, pero lo hay. 60% de la población. 60%. Tiene indicios de serlo o lo es. Quiere decir, algunos lo pueden tener y no lastiman, otros pueden tener psicopatía, que hay muchos grados que no son peligrosos para la convivencia, o pues que están en cierto daño emocional. Es que hay mucho. Somos una sociedad muy... Si tuviera que decir, es que como no me pongas en ese apuro, Fernando, porque te iba a contestar que sí, pero puede ser, claro que puede ser. ¿Por qué? Porque les gusta es que lo que más le gusta a un psicópata es el poder. Claro, entonces Porque a ellos les gusta dominar. Date cuenta que tienden a ser personas que quieren dominar, porque mientras dominen no pueden ser dominados. Claro, ese es el interés. Y el poder es el alimento mayor de necesidad a cualquier tipo de un psicópata. Menos mal que tenemos a Mamen Díaz, que de psicópata cero, ¿eh? Cero, patatero. Mamen, es todo pasión, es todo empatía. Totalmente. Mamen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mabel.